Mis hermanos, un buen día para todos. Ah, no sé cuántos de nosotros hemos sido conscientes en esta mañana, independientemente de la situación que estemos viviendo, de la misericordia de Dios. Pensaba en el día de ayer que cuántas cosas deben funcionar en nuestro cuerpo, nada más para que podamos ver como nosotros lo hacemos. Cada día, cada mañana, todo lo que tenga que ponerse en función para que nuestros ojos nos permitan ver las cosas que vemos, es misericordia del Señor. Pero también me llevaba a pensar que si fuera de una forma contraria, también deberíamos poder ser conscientes de la misericordia del Señor. Cuando hemos sido llamados al Evangelio y hemos sido llamados a caminar en este nuevo camino y haber dejado esa vida vana y vacía que teníamos antes, es misericordia de Dios. Y cada día debemos estar conscientes de eso, independientemente de nuestras circunstancias y de las cosas que estemos viviendo. Quisiera dar la bienvenida en esta mañana a Elvia y a Tatiana, que nos acompañan por primera vez. El Señor les bendiga. Y vamos a continuar entonces, hermanos, con nuestro estudio en el libro de Éxodo. Y les pido que me acompañen por favor a Éxodo 34. Éxodo 34, y vamos a meditar en esta mañana en los versículos 1 al 10. Éxodo 34, versículos 1 al 10. Pongámonos en pie, en reverencia, vamos a leer la palabra de Dios. Dice el Señor así: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Eterno Señor, Padre amado, damos gracias por tu palabra, Señor, en la cual encontramos luz y sabiduría para la vida nuestra. Hemos encontrado vida en ella, Señor, por la misericordia tuya derramada sobre nosotros. A cada uno de nosotros, Señor, quienes hemos creído en algún momento de nuestra vida, tu palabra vino, quebró nuestros corazones de piedra, Señor, y los hizo corazones de carne que pudiesen ahora atender a tus palabras. Damos gracias, Señor, porque antes para nosotros no era posible. Has hecho maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Esta mañana, Señor, estamos reunidos y es parte también de esa misericordia que tú nos concedes,
el poder estar acá, Señor, escuchando tu palabra, compartiendo como iglesia, como cuerpo, siendo alimentados, Señor, y siendo animados también al hablar unos con otros, al conocernos un poco más, a ser animados, Señor, a las buenas obras y al amor entre nosotros. Todo esto, Señor, es parte de tu misericordia, Señor. Así que damos gracias y te pedimos, Señor, que en esta mañana, por medio de este mensaje, podamos salir, Señor, siendo conscientes cada día del gran amor que tú, Señor, derramas sobre nosotros, de la misericordia, Señor, que cada mañana se renueva para nosotros, Dios. Que seamos conscientes de esto y que de esa manera podamos vivir una vida de agradecimiento a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento, hermanos. Vamos a iniciar con la meditación de la palabra y, como es costumbre, empezaré con una introducción. Creo que todos hemos oído, hay un gran revuelo en nuestro país por una noticia o más bien una propuesta que se ha hecho, y es la propuesta de crear una asamblea constituyente. Y tranquilos, no vamos a hablar de política, pero lo quiero utilizar porque esa asamblea lo que busca es cambiar las leyes que existen, ¿no es cierto? Cambiar el camino que existe, porque el camino que existe ahora no es viable quizás para los propósitos de quienes buscan seguir algunos propósitos, algunos fines. Desde la perspectiva de quien la propone, hay la idea entonces de que se debe mejorar, se debe cambiar la ley, se debe establecer desde lo legal un nuevo camino. El que se tiene establecido no es bueno desde esa perspectiva. La pregunta allí sería, ¿no es bueno para quién? No es bueno para cuáles metas y no es bueno para cuáles motivaciones. Y esto me lleva a pensar que el hombre constantemente está cambiando su camino de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los propósitos que está buscando. No estamos evaluando si esta propuesta es buena o es mala, eso no nos corresponde a nosotros. Quizás en conversaciones de pronto podríamos analizarlo, pero aquí en este momento no es algo que nos competa a nosotros. Solo lo traigo como un ejemplo para decir entonces que esos son los caminos del hombre. Caminos cambiantes y caminos que según las circunstancias que se estén presentando y según los propósitos que nos planteemos, deben ser caminos que se adaptan y que se cambian, que se corrigen. Cuando se habla de andar en la Escritura, cuando se habla de camino en la Biblia, se habla de la vida que nosotros llevamos. Ese es nuestro caminar, nuestro andar. Se habla de nuestras decisiones, se habla de nuestras metas y se habla de nuestras motivaciones. ¿Qué es todo esto que hace que yo cada día viva? Y la forma en que lo hago. Y entonces el hombre traza el camino de acuerdo a esas metas que desea lograr y conforme a lo que lo está motivando. El camino trazado, entonces, es la verdad para cada uno de nosotros. Eso es lo que persigue cada persona y ha trazado su camino y está convencido de que ese camino es la verdad para su vida. Algunas Biblias tienen como título de este pasaje el pacto renovado, al menos aquí en la Reina Valera ese es el título, el pacto renovado o la renovación del pacto. Quisiera ver rápidamente el contexto. Dios liberó al pueblo de Israel, les dijo que Él los había sacado de Egipto para habitar en medio de ellos. Y allá en el capítulo 19, en el versículo 5, Él les dijo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios estaba estableciendo un pacto con el pueblo y les mandó a seguir un camino. Pero después Él dijo en Éxodo 32, cuando el pueblo cae en esa idolatría tremenda que ya vimos, el Señor dice que ellos se han hecho un ídolo y que se han apartado del camino que Él les había mandado. Ellos habían confiado en este becerro, lo adoraron y le atribuyeron las obras de Jehová a ese becerro, a ese Dios que ellos estaban haciendo. Encontraron allí gozo, significado y seguridad, como ya lo vimos. Y Dios le dijo a Moisés, allí en el 32, versículos 7 y 8,
Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido y pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Cuál era ese camino? Las leyes que él había dejado para que ellos siguieran y se rigieran por ellas. Ellos se apartaron y ya vimos entonces que las consecuencias no eran consecuencias pequeñas. Hubo consecuencias terrenales graves allí, hubo muerte en medio del pueblo. Pero hablábamos también que había una consecuencia mucho más grande y era que Dios o ellos merecían la ira de Dios y la destrucción por parte de Dios, porque el pacto se había roto. Ese pacto nos habla de una relación. Él sería Dios para el pueblo y ellos serían su pueblo. Es una relación, Dios y el pueblo, es una relación que se establece por medio de un pacto y que no debía quebrantarse porque no era un pacto por un momento, era para siempre. Y el pacto se terminaba si alguno rompía. Bueno, sabemos Dios no lo iba a hacer y no lo va a hacer, Él no rompe su pacto, pero el hombre lo ha quebrantado. Eso hizo el pueblo. Y la consecuencia fue separación de Dios. ¿Recuerdan Éxodo 33 que lo vimos hace 8 días? Lo que sucedió es que Dios dijo, ya no subiré con ustedes. Y se apartó del pueblo. De hecho, Moisés dice allí que tomó el tabernáculo, ¿no es cierto? Y lo estableció fuera del campamento. Y algunos se preguntarán, ¿cuál tabernáculo? El tabernáculo no había sido construido. Apenas vamos a entrar en la construcción del tabernáculo. Moisés tomó su tienda, la de él, y la puso fuera del campamento como un tabernáculo temporal, y allí se reunía con Dios. Lo vemos ahí en Éxodo 33. Dios descendía allí y él hablaba con Dios allí cara a cara. Entonces Dios se ha apartado del pueblo, esa es la consecuencia que se ha tenido, la relación se ha roto, Dios y el pueblo se han separado nuevamente. Moisés intercede por el pueblo y lo hace como una figura de Cristo y le dice aquí en Éxodo 33:13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Moisés pide entonces a Dios que le revele nuevamente el camino, que les guíe en la verdad de él. Y eso revelará quién es Dios. Moisés dice, si me muestras tu camino, conoceré quién eres tú. Te voy a conocer si me revelas tu camino. Él sería conocido. Lo que Moisés pide a Dios es que Él siga con ellos y que los guíe. Él les dijo, igual ustedes van a llegar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Mi ángel los guiará. Igual quitaré las naciones que están allí en esa tierra, las quitaré, pero no iré con ustedes. Entonces lo que va a hacer Dios acá, en esta unidad que vamos a ver el día de hoy, y como dije, el título que le dan algunas versiones es renovar el pacto, y Dios renueva el pacto. Dios no lo invalida, Dios lo renueva, pero se revela a Moisés y deja verle algo más de su gloria, para que por causa de este acontecimiento ellos no se vayan a hacer una imagen de Dios que no es la que corresponde, no es la que nosotros creemos, sino que la idea de ellos de Dios sea la que Él revela, porque aquí se va a revelar a Moisés de una forma más clara. Así que hermanos, el título, porque lo que podría pasar con este pueblo es que al haber visto esto podrían decir, Dios cambió, nos dijo que nos destruiría y que no iba a ir con nosotros, pero ahora dice que sí. Y el título es Un solo camino y un mismo Dios. Un solo camino y un mismo Dios. Y el primer punto que quiero que veamos lo podemos ver en los versículos 1 al 5, específicamente hasta el versículo 4, y es que no hay otro camino. No hay otro camino. Dios estableció su pacto y les dijo, seré su Dios, serán mi pueblo, estas son las normas que deben seguir, este es el camino que deben seguir, estas son las condiciones que ustedes deben seguir. Y como ya dije, era un pacto entonces de una relación entre Dios y el pueblo, donde el pueblo no debe tener dioses e inclinarse a ellos, Dios debe ser lo primero para ellos.
Hermanos, cuando una pareja se une, deja sus padres y se unen como una nueva familia, eso es un pacto. Y es un pacto en el que también lo que se está diciendo es, tú serás la primer persona para mí en mi vida y no habrá nadie más importante que tú. Ese es el pacto que nosotros hacemos en el matrimonio. Por eso el matrimonio para el Señor es tan importante, porque es un reflejo de la relación de Dios con el hombre. Nosotros debemos poner a Dios primero por encima de cualquier cosa y de cualquier persona. Y eso no ha cambiado. Ellos quebraron entonces ese pacto, fueron infieles a Dios porque hubo algo más importante para ellos. Crearon este becerro y lo pusieron en el lugar de Dios o incluso por encima de Dios. Y eso, como lo vimos en Éxodo 32, es infidelidad. Y Dios ya no iría con ellos. El pacto se rompió y la comunión se afectó. Dios les dijo, igual irán a la tierra prometida, pero ya no iré en medio de ustedes. Y en el versículo 33, en el capítulo 33, perdón, del 1 al 4, cuando Dios le dice esto, la reacción que ellos tienen es, oyendo el pueblo, versículo 4, esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. El texto dice que ellos vistieron de luto. Ellos entendieron que aún igual iban a recibir la tierra prometida, pero entienden que lo importante ahora es entonces la presencia de Dios en medio de ellos. Dios le dijo, ustedes son un pueblo de dura cerviz y si yo voy con ustedes los consumiré. Y no es para nada una buena noticia. Esa es la noticia que nosotros traemos al mundo, el evangelio, que cuando no hemos creído, Dios va a venir y consumirá a todo aquel que no ha creído. Y no es una buena noticia. Ellos lo entendieron. No es una buena noticia. Podrían tener la tierra prometida. Podrían ser quitados sus enemigos de en medio de la tierra, pero Dios no estaría con ellos y eso no es una buena noticia. No lo es. Así que ellos se visten de luto. La tierra para ellos ya no era el gozo, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Es el verdadero gozo y la verdadera bendición. Por eso, hermanos, la importancia que Dios también le da al matrimonio por lo que representa. El matrimonio es un pacto que debe representar la relación de Dios con los suyos, por eso lo aborrecible que es para Dios la separación, que no es otra cosa que muestra de la dureza de nuestro corazón. Vamos a pensar también en un ejemplo, hermanos, pensando ahora en lo que le sucede al pueblo de Israel, y es una pareja que tiene planes. Y han pensado, por ejemplo, en la casa de sus sueños. No sé cuántos matrimonios han hecho planes y han pensado a futuro tener esto y aquello. Pero resulta que solamente lo logra uno de los dos porque el otro ya ha partido. Estoy seguro que no será lo mismo para esa persona que lo logró. Si en realidad amaba a su esposa o a su esposo, no será lo mismo porque lo bueno de esa meta era poderla disfrutar ambos allí, en ese lugar, no uno solo. Lo importante no era la meta, lo importante era que los dos estuvieran allí. Lo importante no era la casa, lo importante era estar los dos en ella, compartiendo allí su tiempo. Y para ellos entonces esa noticia, la tierra entonces pierde su atractivo y vemos allí en esta acción una actitud de arrepentimiento y no entraremos a evaluar si es genuino o no, o si fue un acto simplemente de la emoción. Hay arrepentimiento en el pueblo, visten de luto. Y en el capítulo 34 entonces Dios manifiesta una buena nueva para el pueblo. Una buena nueva para el pueblo y es, aunque ustedes merecían ser destruidos, yo voy a renovar el pacto, no lo voy a deshacer. Y es una iniciativa de Dios, siempre ha sido la iniciativa de Dios. Él es el que ha venido al hombre, el hombre nunca ha ido a buscar a Dios. Él es el que viene y desciende, porque Moisés sube al monte, pero Dios debe descender para encontrarse con él. Moisés nunca podía llegar hasta Dios por sus propias fuerzas. No, ninguno de nosotros por nuestras propias fuerzas puede llegar a Dios. Solo si Él nos lo permite y Él se acerca a nosotros, podremos tener comunión con Él.
Así que está este pueblo allí, bueno, ve o recibe esta buena noticia. Él se ha acercado al pecador y aquí lo hace por medio de un mediador que es Moisés. Y esto podría verse, como ya dije entonces, como un cambio de Dios. Dios cambió. Lo que el pueblo merecía era la destrucción, pero él se acerca de nuevo y habla con Moisés y renueva el pacto. Pero aunque él manifiesta su voluntad de restaurar el pacto, hermanos, vemos en este capítulo 34, en los versículos 1 al 4, que no hay nada distinto. Allí podemos ver algo interesante. Dios no cambió. ¿Qué le dice a Moisés? Versículo 1, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. No son diferentes. ¿Y qué va a escribir él en esas tablas? Las mismas palabras que estaban en las tablas primeras. No hay ningún cambio. Las condiciones siguen siendo las mismas. Dios no dijo, como estos hombres no pudieron cumplir, entonces vamos a rebajar un poco el asunto para que puedan acercarse, para que puedan venir. Él no cambió y el camino sigue siendo el mismo. Dios da las mismas instrucciones a Moisés que le había dado la primera vez que subió al monte. Y Moisés, al descender y ver el pecado del pueblo en esa primera vez, la idolatría del pueblo, él quebró esas tablas. Aquí le dice, haz esas tablas como las primeras que tú quebraste. Él las quebró y era una señal de ese pacto quebrado, de ese pacto roto por el hombre. En esas tablas estaba la ley de Dios, los mandamientos, las condiciones del pacto, estaba el camino. Y ahora Dios le dice a Moisés que de nuevo es las mismas palabras, son las mismas palabras. Él va a escribir exactamente lo mismo, hermanos. Y para el día de hoy, las palabras siguen siendo exactamente las mismas. No son diferentes, son las mismas condiciones. Es decir, el camino no cambia. Y eso nos indica, hermanos, también que Dios no cambia, es inmutable. Dios cita de nuevo a Moisés en el mismo lugar y le da las mismas instrucciones: sube solo, no suba nadie porque morirán, ni hombre ni animal. No es diferente, Dios no cambió, las condiciones no cambiaron, hermanos. Así que el apartarse del camino tiene las mismas consecuencias que en ese tiempo. Apartarse del camino hoy tiene las mismas consecuencias que en ese tiempo. Y estamos hablando de ¿cuál ley? De los 10 mandamientos. La ley moral de Dios que resume la ley civil y la ley ceremonial en esos 10 mandamientos. No ha cambiado, es el mismo camino, y apartarse del camino tiene la misma consecuencia: recibir la ira de Dios. Él dejará escrito entonces de nuevo en 2 tablas de piedra, indicando entonces que esas condiciones no son para un momento, grabadas en piedra. Aquí creo que alguna vez un político dijo que iba a firmar algo, creo que era algo de no subir los impuestos o no cambiar el sistema tributario, y que lo firmaba en mármol. Y cuando se dice eso, lo que se quiere decir es que no va a cambiar, que es duradero, que es fijo, que es firme. Y eso es lo que está haciendo el Señor: escribe en tablas de piedra. No son flexibles sus normas, no tienen la posibilidad de ser mejoradas. Es una ley perfecta porque vienen de un Dios perfecto, no como las de nosotros los hombres, que cada vez que viene un presidente debe hacer reformas a las leyes, que cada vez que hay cambio de gobierno se hacen cambios a las leyes porque consideran que deben ser mejoradas. Pero estas leyes no deben ser mejoradas porque son perfectas y hasta el día de hoy siguen en pie, no han cambiado. Hermanos, ese camino es la santidad. No hay otro camino. No es la santidad de Dios la que dificulta la relación entre Dios y el hombre. Porque alguien podría decir, como tú eres tan santo, por eso es que no nos podemos acercar. No es la santidad de Dios, es nuestro pecado la que hace que la relación no sea posible. Es nuestro pecado, hermanos. Pero aquí podemos ver que a pesar de nuestro pecado, Dios no cambia, el estándar no baja, el estándar sigue siendo el mismo. El estándar no soy yo con mis buenas prácticas, el estándar es Cristo.
El estándar es perfección y es pureza. Hoy decimos con mucha ligereza y mucha tranquilidad, pero nadie es perfecto. No importa, pero cuando nos enfrentemos al juicio de Dios nos daremos cuenta que no ser perfecto sí importa. ¿Y acaso nosotros somos perfectos? Obviamente no, pero ya lo veremos. Y sé que ustedes lo conocen, no somos perfectos, no somos buenos, somos pecadores aún. Pero eso, hermanos, nos habla entonces de Dios. Él es quien revela el camino y es un camino que no cambia y habla de un Dios que no cambia. Habla de quién es Él y habla también entonces de su misericordia. Imaginemos a un Dios que un día dijo que las leyes eran estas y como el hombre no cumplió, entonces bueno, vamos a cambiarlas para ver si así sí pueden cumplirlas. ¿Qué seguridad tendría el pueblo en un Dios así? No podría haber seguridad en nosotros, en un Dios que cambia de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Que el camino sea el mismo nos revela que Dios es un Dios perfecto y que sus normas y lo que Él establece no debe ser cambiado. Es un Dios en el cual podemos estar seguros que sus promesas son seguras, que sus palabras son seguras y que la esperanza que nosotros tenemos es segura también. Por eso cada mañana debemos ser conscientes de la misericordia de Dios, porque no ha cambiado. Hermanos, hay esperanza porque así como Dios no cambió las condiciones, tampoco cambiaron la bendición para el pueblo. Al renovar el pacto, la bendición era la misma. No cambia su actitud hacia ellos al renovar el pacto, porque nosotros como hombres sí tenemos ese tipo de perdón. Te perdono, pero las cosas no van a ser iguales. Y cambiamos. Pero Dios dice, te perdono, y es que olvidó todo eso y las condiciones y la actitud de Él hacia el pueblo es la misma. No cambia. Él dijo, ustedes serán mi especial tesoro. Hermano, usted es el pueblo de Dios hoy. ¿Se siente especial tesoro de Dios? Él lo dijo. Somos su especial tesoro y no por nosotros, no por lo valioso que soy yo, sino por Cristo, quien dio su vida por mí. Él no dijo, si les perdono, pero ya no será igual como nosotros como hombres que sí perdonamos de esa manera. Dios realmente olvida la ofensa y no está todos los días recordando eso que dijo que había perdonado. Eso queda olvidado, ese es el verdadero perdón. Dios debería ser lo primero entonces para este pueblo. Debe ser lo primero para Moisés y eso también nos lo deja ver el versículo allí, el versículo 2, porque él dice, sube de mañana al monte de Sinaí, y en el versículo 4 dice allí que Moisés se levantó de mañana y subió. ¿Recuerdan cuando hicieron el becerro? Y Aarón dijo, mañana será fiesta para Jehová. Ellos no empezaron la fiesta en la tarde. Dice que madrugaron a su ídolo porque su ídolo se había vuelto lo primero para ellos. Pero aquí Moisés madruga, se levanta y va al monte porque lo primero para una persona que hace parte del pueblo de Dios debe ser Dios. Dios es lo primero para nosotros, hermano. Así debería ser. Pero tristemente, hoy en día se vende la idea de que no hay absolutos en los caminos de los hombres. No hay un camino absoluto. Cada quien se rige según su parecer. Cada quien actúa según sus metas y según sus motivaciones. Según lo que lo haga feliz, entonces establece su camino. Hermanos, ¿no es así? Decidimos cómo va a ser mi vida de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Y lo último que tenemos en cuenta es el propósito de Dios. Solamente estoy buscando mi propio propósito. Establecemos nuestras normas y establecemos nuestros límites. El mundo enseña eso. Si tú quieres ser esto o aquello, búscalo, porque si eso te hace feliz, ese es el camino que tú debes seguir. Pero no seguimos el camino de Dios.
Si esto te hace feliz, ojo, y no le hace daño a nadie, sigue ese camino y sé feliz. Viva ese camino. Pero hermano, nosotros vemos en un Dios que no cambia, que su voluntad es la misma y que el camino sigue siendo el mismo. Su propósito es el mismo desde el principio y es porque la verdad solo es una. No hay más verdades. Es la única verdad, la de Dios. No es mi verdad, tu verdad, y que cada quien se rija por su verdad. Hoy en día también en el Congreso, bueno, no sé en dónde, no conozco mucho de estos entes, en donde se discuten ese tipo de leyes, pero en nuestro país se está discutiendo un tema acerca de si se deben prohibir las terapias de conversión. Y eso lo hablan como digamos, como lo más grave, esas terapias en las que algunas personas han sido sometidas a temas físicos terribles, torturas, ¿no es cierto? Metidos en agua, con hielo, con choques eléctricos y una cantidad de cosas que eso nosotros también entendemos que no es lo que se debe hacer. Pero allí metido en medio de esa ley, también viene incluido que nosotros ya no le podremos decir a nadie que su vida y el camino que está siguiendo es pecado. Si una persona cree que no es lo que es, sino que está atrapado en un cuerpo que no le corresponde, entonces yo ya no le puedo decir que eso es pecado, porque estoy aplicando una terapia de conversión y entonces yo puedo ir a la cárcel si esa persona me denuncia. Leyes que cambian, hermanos, pero nosotros lo único que queremos es mostrarle a la persona el verdadero camino para que su vida cambie, para que pueda ser ayudado. No estamos en contra de las personas, estamos en contra de sus caminos que no van conforme al camino de Dios. Y lo que pretendemos es ayudar porque ese camino es de destrucción y de muerte. Dios no ha cambiado y vendrá un día y juzgará esos caminos. Y habrá destrucción y dolor para esa persona como nunca se ha imaginado. Pretendemos es ayudarles cuando les anunciamos el Evangelio. Porque Dios le dijo al pueblo, por allá, ahorita que estoy o estamos, hermanos, y animarles a que lo continuemos haciendo, los que lo estén haciendo, es en esa lectura diaria de la Biblia. Por ahí en Reyes, el Señor le dice al pueblo que ellos prefirieron andar en las leyes de otros pueblos. Les dice que ellos prefirieron andar en sus propias leyes. ¿Andamos en las leyes del mundo, hermanos? ¿Andamos bajo mis propias leyes, según mi razonamiento? ¿O busco y procuro andar en el camino de Dios? Porque, hermanos, creemos que andar en mi propio camino es libertad. Puedo hacer lo que yo quiera, pero no nos damos cuenta que nos estamos haciendo esclavos de un amo que destruye, que es terrible como el amo que tenía el pueblo de Israel allá en Egipto, que los tenía sometidos. Esa es la libertad que creemos que estamos siguiendo. El miércoles estaba acá, en ese aguacero tan duro que se vino, yo estaba aquí a este lado porque la lluvia no alcanzaba, y vino la perrita, o el perrito, perdón, del frente, que se llama Sachi. Yo lo llamé y le dije, venga, no se moje. Y hizo caso y se hizo ahí al lado mío, pero estuvo 10 segundos y nuevamente se fue a la lluvia. Nuevamente siguió su camino y yo solamente pensaba, y creo que se lo dije a algunas personas que estaban allí, así somos cuando Dios nos dice a nosotros que vengamos. Así es alguien cuando le queremos hablar de Dios y le decimos que venga y se resguarde, porque su camino es un camino que no le está haciendo bien. La persona viene y oye, pero no le interesa y sigue otra vez su propio camino. Y otra vez el perrito salió allí a medio de la lluvia. Hermanos, esa es la necedad de nosotros. Esa es nuestra necedad. La verdad es absoluta, no hay otra verdad. Y es la de Dios. Y es una verdad donde Él nos dice que Él es misericordioso y es grande en verdad, dice aquí también en el pasaje. Su verdad es grande, es perfecta y es única. Porque sus palabras son verdad, hermanos, no hay otra verdad. Él es quien escribe las tablas y es la verdad de Él manifestada allí que manifiesta su carácter. Pero aunque Dios no ha cambiado, el pecado sigue siendo aborrecible. Perdón, Dios no ha cambiado y el pecado sigue siendo aborrecible para Él.
Y aunque sigue siendo aborrecible, Dios actúa con misericordia y lo que está haciendo él allí no es cambiando, sino manifestando su carácter a Moisés, porque Dios es el mismo. Versículos 6 y 7, pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios lo que está haciendo acá es revelando y proclamando su nombre, que no es otra cosa que su carácter. En el versículo 18 del capítulo 33, Moisés le había dicho a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios responde a Moisés y le dice que él hará pasar todo su bien por delante de su rostro y proclamará su nombre delante de él. Y eso es lo que está haciendo aquí Dios. Está proclamando su nombre. Hermanos, cuando nosotros estamos en una situación difícil, debemos estar atentos, porque en medio de esa situación Dios proclamará su nombre. Nos hará a nosotros ser conscientes de su misericordia y de su amor a nosotros. Moisés ha hallado gracia en los ojos de Dios y Dios le ha otorgado gracia a Moisés, y ante la petición de Moisés, Dios da las condiciones bajo las cuales proclamará su nombre delante de él, y le dice que él estará en la hendidura de la peña, y esa peña o esa roca es una figura de Cristo. Solamente cuando nosotros estamos en Cristo podemos ver la gloria de Dios. Solo en la roca que es Cristo podemos ver nosotros la gloria de Dios. Moisés no se apartó del camino junto al pueblo. Obviamente Moisés no es perfecto, pero la relación con Dios continuó entre él y Moisés. Él mantuvo contacto con Dios y hablaba cara a cara allí en ese tabernáculo temporal establecido. Y allí Moisés sigue entonces recibiendo palabra de Dios, siendo intercesor entre Dios y el pueblo. Y Dios le dice a Moisés: yo te he conocido por tu nombre. O sea, Dios le está diciendo: yo te he conocido de forma personal. Hermanos, Dios a cada uno de nosotros nos conoce de forma personal. No es un Dios lejano, es un Dios muy cercano, tan cercano que desea una relación personal con nosotros. Él le dice que lo conoce de esa manera a Moisés, que él ha sido escogido, y le dice que ha hallado gracia en los ojos de Dios. Si hemos sido llamados al arrepentimiento y a reconocer que somos pecadores y que no somos nada sin Dios, hemos hallado gracia en los ojos de Dios. Y a Moisés se le concede entonces la petición de tener una visión más clara de Dios. La gracia de Dios, hermanos, la que concede esto, porque aunque Moisés no estuvo en el pecado del pueblo, él de todas maneras es un hombre pecador y que necesita de Dios. Hermanos, la ley manifiesta el pecado. La ley nos hace conscientes de nuestro pecado y manifiesta, por tanto, cuán grande es la misericordia de Dios. En el versículo 5 Él lo manifiesta: Él es grande en misericordia, pero antes de eso, Él dice Jehová. Versículo 5, perdón, Jehová, que descendió en la nube. Como dije antes, Moisés subió al monte, pero él no podía llegar a Dios. Dios debía descender. Él es quien se manifiesta y es su gracia la que le concede a Moisés poderle ver. Y en el versículo 6, Dios ha descendido y se da a conocer y le deja ver esa gloria a Moisés y proclama su nombre. Proclama quién es Él y la manera en que Él actúa. Pero Él quiere dejar claras aquí algunas cosas, hermanos. El pueblo se había hecho esa imagen de Dios, se habían hecho ese becerro y dijeron: estos son vuestros dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y lo que muestra eso es que no conocían a Dios. Le hicieron fiesta a Jehová, hicieron esa imagen, se hicieron una imagen de Dios conforme a sus experiencias. Pero Dios se revela a sí mismo y se da a conocer, y Él les manifiesta: yo soy el mismo, no he cambiado, soy el mismo de la zarza, le dice a Moisés, porque lo que Él va a pronunciar acá es el mismo nombre que le dio a Moisés allá en la zarza cuando lo llamó. Él no ha cambiado. El pueblo podría decir: pecamos y no pasó nada. De hecho, hoy nosotros pensamos lo mismo. Cuando vemos a la gente pecar y entonces decimos: no pasa nada.
Cuando el impío ve también que las cosas en el mundo van mal, porque es consciente también de que el mundo no va bien por el pecado del hombre, pero lo que dicen es, Dios no hace nada, pareciera que no es el mismo Dios. De hecho, hay algunos que ven a Dios del Antiguo Testamento como un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Pero Dios le está diciendo al pueblo que Él no cambia. Y lo primero que dice, y lo repite 2 veces, es Jehová, Jehová. Así que Moisés oye de nuevo de parte de Dios la proclamación del nombre de Dios, que lo que significa es yo soy el que soy. Y lo que debe ver Moisés al oír ese nombre es que Dios es un Dios fuerte, poderoso, soberano, autosuficiente, no dependiente de nada, majestuoso y que controla todo y que todo se sostiene por Él. Que nada existe sin Él. Su nombre también significa yo no cambio, yo sigo siendo el mismo y seré el mismo por los siglos de los siglos. No es un Dios el del Antiguo Testamento y otro el del Nuevo Testamento, es el mismo. En el Antiguo Testamento es lo que muestra es que el hombre sin la gracia de Dios no puede venir a Él. Y en el Nuevo Testamento esa gracia es revelada completamente en Cristo para nosotros. Él dice que Él es Jehová y Él es fuerte. Porque al acercarse al pueblo, luego de que ellos pecaron, no es porque Él sea débil. Está dejando también claro esto. Yo no soy débil, mi carácter no es un carácter débil, no es que yo los necesite a ustedes y por eso mejor cambio para que ustedes no se me vayan. Él no es un Dios débil, Él es un Dios fuerte y soberano. El perdón, hermanos, muchas veces se ve como debilidad, pero el perdonar no es un asunto de debilidad. El perdón, por el contrario, es un asunto de fuerza. Hablo del verdadero perdón. Solo alguien verdaderamente fuerte puede acercarse a pesar de haber sido ofendido. Acercarse para otorgar perdón. Hermanos, si en una relación matrimonial hay verdadero perdón, es la fuerza dada por Dios para que se manifieste el perdón. Por eso, hablando del matrimonio, Jesús dijo a Moisés, Jesús dijo allá a los fariseos que Moisés había permitido el divorcio. ¿Por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Porque no hay arrepentimiento y no hay perdón, no hay misericordia. La separación acá entre Dios y el hombre es por la dura cerviz del pueblo. Y la separación en un matrimonio es por la dureza del corazón. Porque no hay arrepentimiento y no hay perdón. Y hermanos, lo dije creo que hace 15 días, cuando yo utilizo estos ejemplos no estoy pensando en nadie en particular, no crea, eso lo está diciendo por mí. Pero si hay esa situación acá, pues debemos meditar, hermanos. Es la palabra de Dios. Él es fuerte y Él no ha cambiado. Dios tiene la fuerza para destruirlos y comenzar otro pueblo. De hecho, le dijo a Moisés, deja que los destruya y empezaré un nuevo pueblo de ti. Tiene la fuerza para hacerlo. No necesita este pueblo, pero manifiesta entonces su fuerza en el perdón a la rebelión de su pueblo. Aunque Él no depende del pueblo, Él sabe que el pueblo sí depende de Él. Y en amor se acerca para hacerle bien al pueblo, porque eso hace parte del amor, hermanos. El amor está enfocado en buscar el mayor bien para el otro, no satisfacer sus caprichos, buscar el mayor bien para el otro. Ese es el verdadero amor y ese es el verdadero perdón. Dios no es un Dios que no aborrece al que no siga su camino. Dios hoy en día todavía aborrece al que no sigue su camino. No es un Dios que no tiene la fuerza para acabar con el pecador. Él puede acabar con el pecador hoy también. Hermanos, pero el día en que Él hará eso llegará. Porque Él lo ha hablado en su palabra y su palabra es verdad y Él no cambia. Solo podemos tener una idea correcta de Dios por medio de lo que Él ha revelado en la Escritura. Porque hoy hay ideas de quién es Dios de acuerdo a la imaginación del hombre, producto de lo que el mundo o la tradición ha dicho.
Dios es esto o aquello y de acuerdo a eso yo me relaciono con Dios. Por eso el mundo anda en la forma que anda, porque no hay temor de Dios. No se ve como un Dios fuerte que puede destruir cuando Él quiera y tiene el derecho a hacerlo porque el hombre ha sido rebelde contra Él. Se cree que Dios es un Dios tranquilo y relajado, que no importa lo que yo haga, que no importa lo duro que sea mi pecado, Él solo me va a amar a pesar de todo lo que yo haga. Pero ese no es Dios. Que no importa lo que yo no le dé, que yo no le dé el primer lugar a Él y dedique mi esfuerzo a mi ídolo. Pensaba, hermanos, en esta semana, ¿cuánto tiempo de mi semana es mucho para Dios? Preguntémonos, ¿cuánto tiempo de mi semana es mucho para Dios? Voy a poner un ejemplo acá. Y yo nuevamente no estoy señalando a ninguno. Vengo 2 horas el domingo y vengo 2 horas el miércoles. Eso ya es mucho. Me van a poner otra reunión el jueves o el viernes o el lunes. ¿Cuánto es mucho para Dios de mi tiempo? 2 horas a la semana es mucho para Dios de mi tiempo. Pero cuando hay un ídolo en el corazón de nosotros, no importa el tiempo. A veces ni nos damos cuenta que el tiempo pasó. Uy, no me di cuenta qué horas pasó. 2, 3 horas, 4 horas. Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, hermanos, basado en que Él paga la deuda, porque no es que perdone y simplemente diga, bueno, vamos a pasar por alto el pecado. Él lo ha pagado en Cristo para aquel que ha creído. Cristo vino y pagó por el pecado. Simplemente el pecado no fue pasado por alto. El pecado fue castigado y será castigado. Para los que creen o hemos creído, el pecado ha sido castigado en Cristo y eso es muestra de su misericordia. Pero para el que no cree, el pecado será castigado sobre él. Por eso el llamado, hermano, si usted no ha creído en Cristo, el llamado es al arrepentimiento y que crea en Él como su Señor y su Salvador y venga a sus pies porque es el único lugar seguro y en el que usted puede estar bajo la misericordia de Dios. Si no es así, estará bajo la ira de Dios y no es cosa sencilla. Solo por la revelación de Él podemos conocerlo, hermanos. Y hace que podamos actuar de manera correcta. Solo experimentando en nuestra carne la misericordia de Dios y el perdón de Dios, somos llevados a actuar de la misma manera. ¿Está conociendo a Dios usted, hermanos, por medio de la palabra, viendo lo que dice Él de Él, pero lo está experimentando usted en su vida? Diariamente recibe y siente en su carne, en sus huesos, en su interior la misericordia de Dios. ¿Es consciente de ella? Preguntábamos esta mañana. Soy consciente que nada más abrir los ojos el día de hoy ha sido parte de la misericordia de Él, porque yo merecía ser destruido por mi pecado. Pero pude abrir los ojos hoy gracias a la misericordia de Él. Hemos podido tomar alimento cada uno de los días de nuestra vida y es por la misericordia de Él. Aún el que no cree, hermanos, el sol y la lluvia caen para que el alimento crezca y llegue a la mesa de estas personas. Por misericordia de Dios nada más. Porque merecíamos ser destruidos. Porque ninguno es bueno, dice la palabra. ¿Somos conscientes de esa misericordia? Hermanos, no esperemos a que a nuestra vida llegue un acto duro, difícil de comer, de pasar, de asimilar. Gracias, hermana. Para que seamos conscientes de la misericordia de Dios. No esperemos eso. Veamos la misericordia del Señor, hermanos, cada día y seamos conscientes de ella, de su amor, de su perdón, de su grandeza. El versículo 8 y 9 nos dice qué debemos hacer cuando somos conscientes de eso. ¿Qué hizo Moisés? Entonces Moisés, apresurándose, no dijo, qué grande es Dios, cuánta misericordia, mañana iré a adorarle. Apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Reconoce cuál es su necesidad. La necesidad es la de Dios.
y reconoce su pecado, porque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Él adora a Dios, reconoce su pecado y reconoce la grandeza de Dios. Hermanos, Dios no es un Dios débil con el que podamos jugar. Dios no es un Dios débil con el que podamos simplemente, al que podamos acercarnos simplemente para satisfacer mis necesidades, para que me solucione mis problemas. Dios es un Dios fuerte y que lo que Él busca es una relación personal con nosotros. Así que debemos estar rendidos solo a Él y no a nuestros ídolos. Poderlo conocer diariamente, hermanos, viendo su poder y misericordia en nuestra vida. Estoy seguro que cada uno de nosotros hemos podido experimentar la misericordia de Dios. Quizás, hermanos, eventos en nuestra vida que podrían haber terminado de otra manera diferente, pero vemos la misericordia de Dios cuando personas en una situación menor tuvieron resultados más complejos y más difíciles, pero para nosotros muchas veces no ha sido así. Y es la misericordia de Dios. Debemos pensar en esas cosas, hermanos. Dios concede que nosotros nos conmovamos al ver su misericordia hacia nosotros y que deseemos también que otros la experimenten igual. Merezco ser destruido cada día por mi pecado, pero hoy estamos acá, hermanos, y debo pensar diariamente en la misericordia de Dios porque Él no ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios que aborrece el pecado y que el pecado lleva a destrucción, pero que Él extiende misericordia. Hermanos, al conocer la voluntad de Dios, sus mandamientos y observar que soy un transgresor de la ley, pero que aún así Dios me ha concedido lo que no merezco, sino que me da, perdón, no me ha dado lo que merezco y me concede lo que no merezco, que me ama, que me cuida y que me guía, debe revelarse para nosotros de una forma vivencial el carácter de Dios. No solamente algo que leemos y que leo acá y que digo, sí, Dios dice que Él es misericordioso. Y se lo puedo explicar a alguien. Dios es misericordioso. Solamente cuando yo lo vivo y lo siento en mi vida, puedo explicarlo de una forma convincente. De verdad estoy convencido de esa misericordia de Dios. Es vivencial la forma como nosotros conocemos a Dios. Me debe llevar a verlo como mi tesoro. Cuando lo conozco de esa manera y que mi corazón esté inclinado a Él, a amarlo y a hacer todo para la gloria de Dios, por el amor a Él. Hermanos, a Dios no le reclamamos, no le decimos reclamo esto o aquello, ni tampoco lo despreciamos. A Dios lo miramos como Él es, no como algo menor en nuestra vida, porque es por la misericordia de Dios que no somos consumidos, no por nosotros. Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y quisiera que fuéramos a Segunda de Reyes 17:41. Segunda de Reyes, capítulo 17:41, porque esto no habla de maldiciones generacionales. La única maldición es que nosotros como padres pasamos nuestros ídolos a nuestros hijos. Esa es la verdadera maldición. Tenemos un ídolo como padres y se lo pasamos a nuestros hijos y se lo alimentamos desde pequeño, y cuando tiene 10, 12 años y llega a la adolescencia decimos, pero ¿por qué este chico no quiere hacer esto y lo otro? ¿Por qué no busca a Dios? Yo mismo le alimenté el ídolo. 17:41, así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Eso es lo que dice Dios cuando dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hijos y nietos. Los ídolos nuestros se los pasamos a ellos y no les hablamos de Dios. ¿Qué ídolo le estoy pasando a mi hijo? ¿Qué ídolo que yo he formado en mi corazón se lo estoy pasando a mi hijo y se lo estoy transmitiendo? Desde pequeño no me doy cuenta, pero cuando llega a la adolescencia soy consciente de su ídolo en el corazón y digo, ¿pero por qué? Visita la maldad de los padres sobre los hijos.
pero solo hasta la tercera y a la cuarta generación, pero su misericordia es para 1000 generaciones, porque su misericordia es grande y Él no cambia, hermanos. Solo en la peña Moisés ve la gloria de Dios, su nombre, Él le conoce, le es mostrado su camino solo por la gracia de Dios. Dios no tiene por inocente al malvado, hermanos, no podemos pensar eso. El malvado será juzgado algún día y todos nosotros somos malos, no somos buenos. Pero en Cristo somos perdonados. En Cristo hallamos misericordia. Fuera de Cristo seremos hallados culpables y no hay misericordia para quien está fuera de Cristo. Porque Cristo es el camino y es Dios, que es el mismo Dios. Cristo es el mismo camino que se presentó allá en ese monte Sinaí. Y ese Dios que está hablando de misericordia es Cristo mismo también. No ha cambiado, hermanos. Dios juzgará. No es que no haya ira en Dios, es que Él es lento para la ira, pero llegará ese día. Y el que sea hallado culpable recibirá castigo. No habrá impunidad como en nuestros días acá, en nuestras leyes entre hombres, que hay mucha impunidad, porque Dios no ha cambiado, no es débil, es el mismo, autosuficiente, independiente, soberano y poderoso, que juzga la maldad. El camino de Dios no ha cambiado, hermanos. Él continúa siendo grande y misericordioso porque Él no cambia. Las condiciones siguen siendo las mismas y la santidad es requerida para estar delante de Dios. La perfección es el estándar. Por esa razón, de nuevo, Él mismo ha descendido para salvarnos. Por esa razón, nuevamente la iniciativa es la de Dios, porque Él descendió a rescatar al pecador, a restaurar la relación. Él mismo, quien ha sido ofendido, viene y se acerca a nosotros, pero no solo se acerca, sino que Él mismo paga la deuda. Muere por nosotros y concede perdón, hermanos, mostrando de esa manera el mayor acto de misericordia y de amor por los suyos. La palabra dice que en eso nosotros conocemos realmente lo que es el amor. Cristo es la ley hecha carne. Cristo es la palabra hecha carne. Por tanto, Cristo es el camino, hermanos. Cristo es la misericordia de Dios. Cristo es el amor de Dios. Cristo lo es todo. Cristo se hizo pecado, pero Él mismo es el Cordero que muere por ese pecado. Cristo es todo. Las condiciones no cambiaron, hermanos. La ley es la misma y Cristo es esa ley. Porque la ley apuntaba al amor y Cristo viene y ama al Padre con todo su ser y ama al prójimo como a sí mismo. Por eso Él no vino para abolir la ley, Él vino para cumplirla y ahora nosotros en Él y Él en nosotros somos llevados a que también podamos cumplir y seamos vistos como alguien que nunca se ha salido del camino. Solo es posible acceder a la gracia de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Por eso Jesús dijo que Él era el único camino al Padre. Nadie puede ir al Padre sino por medio de Cristo. El velo fue rasgado cuando Él murió allí en la cruz, permitiendo ahora el acceso a Dios para aquellos que son llamados por Él mismo. No hay dos caminos para ir al Padre. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿no es cierto? A Roma. Bueno, quizás a Roma podrán conducir todos los caminos, pero al Padre solo hay uno y es Cristo. Dios no está enojado un día, hermanos, y al otro está contento con nosotros. Yo no agrado a Dios un día y al otro día no lo agrado, porque Él no cambia según lo que yo haga. Todos los días Él está enojado contra el pecador no arrepentido y todos los días derrama misericordia a los suyos, a aquellos que están en Cristo. Moisés le dijo a Dios: sabré que he hallado gracia en que andes con nosotros y que nos apartes de los demás pueblos. Hermanos, Dios, que es un Dios misericordioso, no da el pago que merecemos y ya no anda en medio de nosotros, sino que mora en nosotros. Cuánta misericordia, hermanos, que Dios venga a morar en mí y no me destruya, siendo yo quien soy. Solo es posible cuando Dios extiende gracia a nosotros, hermanos. Cristo cumplió el camino y no se apartó de él, y ahora nosotros en él somos vistos por Dios como alguien que no se ha apartado del camino. Cuánta gracia y misericordia para con nosotros, hermanos.
Cuánta gracia. Dios no envió a su Hijo al mundo por debilidad, porque la palabra que no dice que Dios envió a su Hijo porque Él fuera débil, dice que lo envió por amor. Nos ha amado a pesar de nosotros. Él no cambió, hermanos, y su ira se manifestará. Solo hay un camino y no son nuestras verdades, no son nuestros esfuerzos, solo Cristo y su obra y su vida, su sacrificio y su muerte y su resurrección y su espíritu morando en nosotros, su carácter siendo formado en mí de tal forma que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si Dios no cambia, su ley y sus condiciones son las mismas, hermanos, y la ley hoy en día es la misma, pero Cristo vino y nos hizo ver a dónde apuntaba la ley. Porque, hermanos, yo les hago una pregunta. Aquel que aborrece a su hermano y lo llama fatuo, ¿y qué otra palabra dice allí? Necio. ¿Qué pecado está, a qué pecado está, o de qué pecado es acusado? ¿A qué ley transgredió? La número 6. Bueno, yo les digo que ese hombre está fallando a la segunda ley del mandamiento. Y es que no está amando a su prójimo como a sí mismo. Es así de sencillo. Así de sencillo. No está amando a su prójimo como a sí mismo. Una persona que miente y trata de engañar al otro, ¿cuál mandamiento está transgrediendo? El segundo, no ama a su prójimo como a él mismo. Sí, en los 10 mandamientos será el noveno. Pero en la ley de Cristo, la ley de fe, la ley de libertad, la ley del amor es el segundo mandamiento. No está amando a su prójimo como a sí mismo. Sencillo. Parece sencillo, digo, ¿no? Pero nosotros no amamos de esa manera. Solo si Cristo lo hace a través mío. Solo Dios morando en nosotros podemos hacerlo así. Cuando nosotros no separamos el día del Señor para el Señor, ¿a qué mandamiento estamos fallando? No al cuarto, al primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No lo estoy amando con todo mi corazón porque hubo algo más tras lo que mi corazón fue. Es simple. O nuevamente, simple, ¿no? Pero no es simple. Nosotros no podemos. Hermanos, si hay bendición poderosa de parte de Dios, Él contestó, versículo 10, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo Como el siervo cual está que brama por las aguas. tremenda la que yo haré contigo, y no ha habido nada más tremendo en el mundo que el Hijo de Dios, soberano y poderoso, haya venido a la tierra para vivir como hombre y haya muerto por nosotros para pagar nuestro pecado. Y ahora nosotros, al haber creído, ser traídos de muerte a vida y tener comunión con Dios. No hay nada más tremendo que eso y no hay obra más maravillosa que esa. Dios nos da su verdadera bendición. Es obra poderosa. Renacemos para una nueva vida, para yo no vivir para el pecado, sino para vivir para Cristo. Amén. Hermanos, puestos en pie, por favor, y vamos a orar. Eterno Dios, Señor, el día de hoy, Dios, podemos sonreír, Señor, porque somos conscientes de la obra que tú has hecho en nosotros. Nos has traído, Señor, y nos has llamado para que podamos creer en ti, creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nos has manifestado tu misericordia, Señor, aunque merecíamos tu ira y la destrucción por nuestro pecado. Pero tú manifiestas misericordia, Señor, para con nosotros y cada día lo haces porque aún seguimos pecando, pero ahora en Cristo, Señor, estamos salvos de esa ira. Nos has salvado, Señor, de la destrucción a la que lleva el pecado. Ayúdanos a ser conscientes de tu misericordia cada día, Señor, y que eso nos lleve a vivir para ti, Señor, que no sea nuestro tiempo, Dios, mucho más grande que tú. Que no sean nuestros recursos más grandes que tú, Señor, que tú seas lo más grande, que no pensemos que esto es mucho para ti de mi vida, porque mi vida debe ser toda entregada a ti. Que vivamos para ti, Señor, y no para nuestros ídolos. Ayúdanos, Señor, a ser confrontados por tu palabra y que con humildad reconozcamos nuestro pecado, que no nos justifiquemos, Señor, sino que en realidad nos postremos a ti, diciendo perdónanos porque somos de dura cerviz.
Y demos gracias porque a pesar de esa dura cerviz, moras en nosotros sin destruirnos. Señor, oramos para que si hay alguien aquí que no ha creído, Señor, el día de hoy haya sido un día para que tus palabras hayan tocado ese corazón y pueda venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, que salga de su vida vana y sin propósito para andar en el verdadero y único camino, siendo añadido al cuerpo de Cristo y ahora ser salvo de tu ira y de la esclavitud al pecado. Que ahora tú seas el Señor de su vida y no su ídolo, no su pecado, no su carne, sino tú, Señor, que eres un amo que nos ama y nos cuida, no como el pecado, que es un amo que nos destruye, nos acaba y nos aleja de ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y tu gran misericordia, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga.